Osteril es una ubicación privilegiada debido a la proximidad del mar. Tienes muy buenos vientos en esta parte de Dinamarca. Cuando tienes un aspa de 75 metros de largo, la punta del aspa corre a 200 kilómetros por hora. El diseño de las aspas hoy es comparable al de los autos de Fórmula 1 o al diseño aeroespacial. Cada vez que hacemos algo nuevo, empujamos los límites de lo que es posible. Una revolución industrial global está en marcha. Sí, tenemos un desafío tecnológico por el medio ambiente, por el bienestar de la población, del planeta y la civilización. Liderada por individuos apasionados y dedicados que buscan moldear un nuevo mundo. Lo hago porque miro a mis hijos. Y honestamente estoy convencida de que este es el camino. Un mundo más limpio. Hay un camino hacia el futuro que no consiste en quemar combustibles fósiles. Un mundo más verde. Este parque eólico produce más horas de energía en la red que todos los parques eólicos del Reino Unido y probablemente del mundo. Lo que hicimos en el pasado no resolverá estos desafíos. Debemos hallar nuevas formas y creo que el camino es avanzar con valentía e implementar la tecnología. Juntos, están llevando la ingeniería hasta el límite para crear máquinas extraordinarias, capaces de proteger nuestro planeta para el futuro. Diseñando el futuro. Eólico. El mundo está entrando en una era post-carbono. Y uno de los signos más visibles de ello es la turbina eólica. Nos guste o no, estos gigantes apacibles lentamente se están volviendo parte del paisaje moderno. Hoy, hay más de 300.000 turbinas alrededor del mundo, generando 600 gigavatios de electricidad, suficiente para abastecer continuamente a casi 400 millones de hogares. Y ahora, hambrientos de más energía limpia, algunos países miran hacia sus costas, pero construir granjas eólicas en el mar es mucho más difícil que en tierra. Las fuerzas en el mar son tan grandes que la turbina se destruiría a sí misma. Hemos tenido vientos de más de 300 kilómetros por hora y olas de hasta 8 metros. Pero las recompensas podrían cambiar el mundo. Cantidades ilimitadas de energía limpia que podrían reemplazar a los combustibles fósiles para siempre. Estas turbinas pueden producir suficiente energía para alimentar a 630.000 hogares. El viento oceánico tiene mucho potencial para el sistema eléctrico en el futuro. ¿Podemos lograr disponer de todos los océanos y su energía eólica? Ese era el desafío. Los ingenieros están buscando crear turbinas más altas, granjas eólicas más grandes y estructuras que capturen el viento en océanos más profundos. Porque si logran aprovechar incluso una fracción del viento oceánico, podrían abastecer de electricidad a todo el mundo. La única forma conocida de capturar la energía eólica es con turbinas. El viento no es más que aire moviéndose de un lugar a otro, y cuando las cosas se mueven, tienen energía. Pero las turbinas no pueden capturarlo todo, porque al tomar energía del viento, el aire pierde velocidad. Si una turbina tomara el 100% de la energía, el aire se quedaría quieto al pasar las aspas, y esa capa estacionaria de aire evitaría que más viento sople a través del rotor. Los científicos han calculado que la mayor cantidad de energía que es teóricamente posible capturar es 59,3%, lo que se conoce como el límite de Betz. Así que los ingenieros quieren acercarse a ese límite tanto como puedan, y la mejor forma que se conoce son los perfiles alares. Igual que en las alas de un avión, esta forma de lágrima crea sustentación
que es una fuerza perpendicular al movimiento del aire que la atraviesa. Algunas turbinas pueden capturar casi el 50% de la energía eólica y continúan mejorando. Las aspas son vulnerables a las tormentas, por lo que cuando los vientos soplan muy fuerte, el ángulo de estas cambia para que el viento pase sin dañarlas. En buenas condiciones, el rotor gira un eje dentro de la barquilla, el eje en la cima de la torre que alberga el generador. Aquí, un anillo de imanes gira alrededor de una bobina de metal, lo que genera electricidad. Estas turbinas eólicas modernas estaban bien establecidas a fines del siglo XX, pero aún eran pequeñas y costosas. Y el problema de quemar combustibles fósiles estaba ganando atención. La gente comenzó a buscar formas alternativas de producir energía, no solo por el cambio climático, también porque los combustibles fósiles son finitos. Por eso, el sector energético hace 20 años estaba comenzando a abordar la idea de una transición energética, cambiando la forma en que producimos energía. Las turbinas eólicas se esparcieron rápido, pero el tamaño de los sitios disponibles era limitado y muchos las consideraban una mancha en el paisaje. Unos pocos pioneros vieron una posible solución: construir granjas eólicas en el mar. En el mar era posible capturar mucho más viento y producir mucha más energía. Y el tamaño que podrías alcanzar en el mar es mucho mayor que en tierra, porque no estás tan cerca de pueblos o ciudades. Pero las condiciones oceánicas son muy hostiles y muchos se preguntaban si las granjas eólicas marinas eran siquiera posibles. Había muchas preguntas sobre si la tecnología iba a ser lo suficientemente confiable para sobrevivir en estos duros ambientes marinos en los que deberíamos poner las turbinas para atrapar el viento. Y también había muchas preguntas sobre el costo. Jonathan Cole, director general de la compañía de energía eólica marina Iberdrola, estaba decidido a encontrar una manera. Un pequeño equipo y yo nos unimos para desarrollar una estrategia para capturar la energía eólica en el mar y vimos que si pudieras lograr el tamaño y la industrialización en el sector eólico marino, tendría un enorme potencial. La visión de Jonathan consistía en vastas granjas eólicas marinas que podrían reemplazar centrales de combustibles fósiles y finalmente abastecer al mundo con energía eólica limpia. Pero para ello debía bajar el alto costo de las granjas eólicas marinas para competir no solo con otras fuentes de energías renovables, sino también con el gas y el carbón. En 2010, Jonathan comenzó a planear una colosal granja eólica para demostrar que podía hacerse, y el Reino Unido era el lugar perfecto para construirla. Había un número de grandes plantas de gas y carbón que tenían que cerrar, así que el Reino Unido tenía que reconstruir más de la mitad de su infraestructura energética. Y por supuesto, el Reino Unido es una isla con grandes extensiones de aguas poco profundas cerca de la isla y hay mucho viento, así que era un lugar perfecto, dado que necesitaba la energía y también tenía este valioso recurso cerca de la costa. La granja eólica marina propuesta se llamaba East Anglia One. Sería mucho más grande que todas las existentes hasta entonces. Construir una granja de estas dimensiones presentaba un gran desafío para el equipo de Jonathan. Necesitaban turbinas mucho más poderosas que cualquiera en el mercado y estructuras para sostenerlas por encima de 45 metros de agua turbulenta. Necesitaban 102 de estas gigantes turbinas, esparcidas en un área de 300 kilómetros cuadrados, y debían hallar una forma de transmitir la electricidad hasta la costa a 50 kilómetros. Este vasto parque eólico proporcionaría energía más que suficiente para reemplazar una central eléctrica alimentada con carbón. Y Jonathan debe lograr todo esto al mismo tiempo que reduce el costo. Pusimos equipos de gente a trabajar para asegurarnos de que East Anglia no solo fuera el proyecto más grande del mundo, sino que también fuera el más económico. En abril de 2017,
En astilleros de España, Irlanda del Norte y los Emiratos Árabes Unidos, cientos de trabajadores metalúrgicos comenzaron a construir los cimientos llamados jackets. Estas torres sostienen las turbinas sobre el agua y están fijadas en su sitio por largos pilotes enterrados en el lecho marino. Las estructuras deben ser extremadamente fuertes, no solo para sostener las turbinas de 400 toneladas, sino también para soportar las tormentas marinas y absorber una enorme carga del viento. Para bajar los costos, Jonathan contrató a Charlie Jordan como director del proyecto. Charlie sabía que estas grandes estructuras no solo serían costosas de hacer, sino también de transportar. Una gran parte del costo es el transporte y el almacenamiento de las estructuras. Lo que buscamos fue reducir ese costo, y algo que nos permitió hacer eso fue reimaginar el diseño de los jackets. Los jackets suelen tener 4 patas. El equipo de Charlie se dio cuenta de que si eliminas una de ellas, podrías cargar más jackets en la barcaza, lo que reduciría el costo de traslado, pero también debilitaría la estructura. Al pasar de 4 patas a 3, la estructura se volvería más débil, porque tendrías cargas adicionales transmitidas a través de 3 patas en lugar de 4. Lo que debes hacer es observar el diseño y fortalecerlo. La solución se encontraba en un astillero vecino que estaba fabricando los pilotes que clavarían cada pierna al lecho marino. Cada pilote está hecho de 19 cilindros de acero individuales unidos en los extremos y pesa 120 toneladas. Los ingenieros calcularon que ensanchar los pilotes unos 150 milímetros transferiría la carga adicional al lecho marino, lo que haría que la estructura fuera lo suficientemente fuerte. Los enormes jackets podían ser construidos con 3 patas después de todo. Cuando los trabajadores ensamblaron las 845 toneladas de acero, cada torre alcanzó la altura de 65 metros. Solo en España, más de 1,000 personas trabajaron en los cimientos por un total de 1 millón de horas. Para completar la estructura, se necesitaba un último componente que conectaría los jackets a las turbinas. Estos anillos de acero se llaman bridas. Deben ser extremadamente fuertes y diseñados con máxima precisión. Pero para hacer un anillo lo suficientemente fuerte para soportar el peso de una turbina, los componentes deben ser forjados a altas temperaturas, lo que hacía que lograr el tamaño adecuado fuera mucho más difícil. Por naturaleza, cuando calentamos y dejamos enfriar el acero, este se expande y se contrae. Así que es muy importante que en el proceso de fabricación haya ingeniería de precisión para que estos anillos sean diseñados milimétricamente. Para forjar los colosales anillos, el equipo tuvo que calentar el acero a una temperatura de más de 1000 grados Celsius. Luego laminaron y mecanizaron el acero. Las bridas deben tener un diámetro de exactamente 6002 milímetros. Pero el metal se encoge al enfriarse. Así que los técnicos debían hacer sus cálculos con suma precisión en el primer intento. El equipo hizo un gran trabajo al asegurarse de que al unir los cimientos con la turbina no hubiera huecos y la conexión fuera sólida. En un año los cimientos estaban listos para ser enviados al Mar del Norte. Como estaba previsto, la forma de 3 patas permitió apilar más jackets en las barcazas. El hacerlos de 3 patas nos dio muchas ventajas, principalmente en términos de espacio, tanto en almacenamiento como en transporte, para llevarlos al punto de instalación. Pudimos llevar más jackets en un solo viaje. Algunas de las barcazas viajaron 19,000 kilómetros bordeando el extremo sur de África, por lo que cada viaje ahorrado era un triunfo. Charlie logró su primera gran reducción de costos y los jackets estaban en camino.
El equipo podía ahora instalar los cimientos en el Mar del Norte. Primero alinearon los pilotes de carga y los clavaron en el fondo del mar. Luego colocaron los jackets encima y los fijaron sobre los pilotes. Los cimientos ya estaban listos para las turbinas eólicas. Mientras tanto, el equipo debía construir una estructura llamada subestación marina. Esta gigantesca máquina estaría ubicada en el centro del parque eólico, en donde podría recolectar toda la electricidad generada por las turbinas circundantes y enviarla a la costa. Una subestación marina podría describirse como el corazón del parque eólico marino. Aquí tienes todas las venas o las arterias a las que las turbinas están conectadas. En East Anglia One, la subestación tendría que incrementar el voltaje a más de 200.000 voltios y luego enviar la electricidad por el lecho marino y debajo de la tierra a una subestación terrestre que la ingresaría a la red. El alto voltaje permite que más energía sea transmitida y que menos de ella se pierda en el camino en forma de calor. Pero para un parque eólico marino más grande que cualquier otro, el equipo necesitaba construir una subestación como ninguna otra. Queríamos tener un parque eólico con tanta energía limpia como fuera posible, y un factor clave fue el diseño final de la subestación. Así que debíamos maximizar el tamaño de la subestación marina tanto como fuera posible. En el verano de 2017, la construcción de la colosal subestación estaba en marcha en España, igual que la del enorme jacket que la sostendría sobre el agua. Con casi 4.000 toneladas, es la más grande jamás construida, lo cual presentó desafíos. Creo que solo hay 2 buques disponibles en el mundo capaces de instalar una estructura como esta. Así que incluso antes de empezar la subestación tuvimos que reservar uno. Es decir, que tuvimos que reservarlo 3 años antes para un plazo de 2 semanas. Si el cronograma se movía y perdían su reserva, esto llevaría más retrasos y más gastos, así que todo debía ir de acuerdo al plan. El primer componente en ser enviado a la costa inglesa debía ser el jacket. Pero cuando la estructura dejó el puerto en España, había un obstáculo en el camino. El puente en Cádiz. Tiene más de 3 kilómetros de largo y 69 metros de alto. Pero a pesar de ser uno de los más altos de Europa, los cimientos sobre la barcaza eran aún más altos. Poco después de salir del puerto, se encontrarían con un puente que, con marea normal, no permitiría que la subestación pasase. Solo había una solución. Para pasar el puente, el equipo debía aprovechar la breve ventana en la que la marea estuviera baja. A la distancia se veía esta enorme estructura debajo del puente, con un espacio libre muy limitado. Fue un punto muy emocionante del proyecto. Pisándole los talones, la subestación que bate récords mundiales también es cargada en una barcaza, lista para ser instalada en el corazón del parque eólico. La gigantesca central eléctrica partió de España en un viaje de 2.000 kilómetros alrededor de Portugal y a través del Canal de la Mancha hasta su nuevo hogar en el Mar del Norte. Y llegaron justo a tiempo para el buque grúa gigante. La instalación podría comenzar. Estos buques son enormes, de casi 10.000 toneladas, y miden casi 300 metros. La subestación pesa casi 4.000 toneladas. Es una enorme estructura. A pesar del tamaño del buque grúa, el peso de la subestación suspendida sería suficiente para volcarlo. Así que para equilibrarlo se añadieron 30.000 toneladas de lastre a la bodega del barco, 3 veces el peso de la Torre Eiffel. Al diseñar el elevador,
No se trata solo de levantar la subestación, sino que también debes orientar y preparar el buque para lograr el equilibrio y que soporte el peso. La subestación estaba por fin en su lugar. A continuación había que conectarla a la red en Inglaterra. Entonces se tendió un cable de 85 kilómetros de largo en el fondo del mar. Luego los acantilados costeros se sortearon con un túnel para transportar la línea eléctrica, seguido de 37 kilómetros de trincheras para conectar con una subestación en tierra. Aquí, la electricidad del parque eólico ingresaría a la red nacional. Finalmente, todo estaba listo para las turbinas. Cuando el equipo estaba planificando East Anglia One en 2010, las turbinas más grandes instaladas en el mundo podían producir 5 megavatios de energía, suficiente para cargar por completo 3.000 autos eléctricos cada día. Pero para generar electricidad más barata, necesitaban turbinas aún más poderosas, y eso significaba rotores mucho más grandes que los que existían en ese momento. Cuando elegimos la turbina eólica para el proyecto East Anglia One, ni siquiera existía, solo existía en papel, y era más grande que cualquier cosa que nadie hubiera visto en el sector de la energía renovable. Una vez hecha la orden, hallar un modo de realizarla era tarea de un equipo en Dinamarca. Oosterholt, Dinamarca. En una ventosa llanura cerca del Mar del Norte se encuentran algunas de las turbinas eólicas más grandes del mundo. Pese a estar en tierra, estas enormes estructuras están diseñadas para ser utilizadas en el mar. A medida que las turbinas eólicas se vuelven más y más grandes, es aquí a donde vienen para ser probadas en el mundo real, incluida la turbina para el East Anglia One. Aunque realizamos modelos por computadora muy detallados en toda la fase del diseño, desde los primeros bocetos hasta el diseño final, eso solo sirve hasta un punto. Aún debemos probarlas en la vida real. Jeppe Fonck Kierkegaard dirige la división de diseño de aspas del fabricante de turbinas marinas más grande del mundo, Siemens Gamesa. En 2015 tuvieron que asegurarse de que la turbina generaría tanta electricidad como habían prometido. Y los márgenes en la industria eólica son extremadamente pequeños. El peor escenario posible es si la turbina rinde un 1 o 2% menos de lo que prometimos, porque eso cambiaría completamente las cosas para nuestros clientes y para la sociedad, y para el parque eólico. Era tarea de Jeppe diseñar un rotor que pudiera generar un 50% más de electricidad. Para hacerlo más poderoso, debía alargar las aspas de 63 metros a unos asombrosos 75 metros. Pero eso podía tener un efecto negativo en el peso y el costo de las aspas. Aunque la longitud solo aumenta un 25%, si no usas nuevas tecnologías, la masa aumentaría cerca de un 50%. Una aspa pesada necesita un eje pesado, una barquilla pesada, una torre más fuerte, y todo eso incrementa el costo. Desde un punto de vista ingenieril, el desafío es mantener este crecimiento exponencial de masa a raya y mantenerlo tan pequeño como sea posible. El equipo de Jeppe tuvo que rediseñar completamente las aspas para que fueran más largas sin ser mucho más pesadas. Pero reducir el peso de una aspa más larga la volvería más susceptible a daños por vientos fuertes. Decidieron probar un nuevo enfoque radical. Una de nuestras inspiraciones para cambiar el diseño fueron las aves, especialmente las gaviotas. Las alas de las gaviotas son flexibles y pueden doblarse ante las fuerzas que el viento ejerce sobre ellas. De otro modo se romperían. El efecto que buscamos es que cuando el aspa se doble, también se tuerza, porque así es como
se descarga del viento. El plan era diseñar un aspa increíblemente flexible para que cuando una ráfaga de viento fuerte pusiera una carga pesada sobre ella, en lugar de quebrarse, se doblara. Pero existía el peligro de que si se doblara demasiado, se rompiera. Un brillante ajuste en el diseño hace que el aspa se tuerza ligeramente, alejándose del viento al doblarse. Esto reduce la carga y evita que el aspa se dañe. Esa reducción en las cargas permite hacer el aspa más larga, casi con la misma masa. A continuación, debían construir las aspas para probar si el diseño funcionaba. Cada una de las aspas está hecha a mano. Primero el equipo coloca varias toneladas de fibra de vidrio para darle fuerza al aspa. El ángulo en que están colocadas las láminas de fibra de vidrio debería permitir que el aspa se tuerza. Luego sigue una capa de madera de balsa, que es rígida pero también ligera. Luego debemos inyectar 8 toneladas de resina epoxi, así que ese es el pegamento que mantiene el aspa unida. Estas aspas son en realidad la estructura de fundición de una pieza más grande del mundo. Una serie de duras pruebas demuestra que el nuevo diseño radical se dobla y se tuerce como estaba previsto. Pero, ¿podría generar tanta energía como habían prometido? Finalmente, las aspas fueron instaladas en su sitio por primera vez. El rotor más grande del mundo. Aquí, en el sitio de pruebas de Oosterhild, los mástiles meteorológicos miden la velocidad exacta del viento. Así, midiendo la energía generada a diferentes velocidades del viento, el equipo pudo calcular el rendimiento y ajustar la turbina. Luego de 3 años, los resultados están listos. Y para el deleite de Jeppe, la turbina ha superado las expectativas por un 1%. Aunque puede que no parezca mucho, en realidad es una ventaja muy significativa. Si tienes un gran parque eólico con 100 turbinas, es como obtener una turbina gratis. La turbina eólica más grande del mundo ha superado su prueba con un rotundo éxito. Por fin está lista para ser instalada en uno de los parques eólicos más grandes del mundo. Great Yarmouth, Inglaterra. Para el verano de 2019, los gigantescos componentes ya se encontraban en el muelle, listos para construir 102 aerogeneradores. Ha sido un largo viaje. He trabajado en esto durante los últimos 5 años y es emocionante verlo suceder al fin. Ver que se hará realidad. Estar aquí a bordo del buque, viendo cómo descargan todo. Estamos alcanzando la cumbre de este proyecto y estamos ansiosos de verlo hacerse realidad. Las turbinas estarán entre las más grandes y las más poderosas jamás construidas. Cada torre tiene la longitud de un campo de fútbol. Cada aspa es más extensa que toda la envergadura de un Boeing 747. Y dentro de los ejes, llamados barquillas, cabrían 2 autobuses londinenses de 2 pisos. En este puerto de Great Yarmouth, estamos juntando los componentes que conformarán las turbinas. Tenemos 306 aspas hechas a mano. Serán traídas hasta aquí para cargarlas en el buque e instalarlas. Y luego tenemos las barquillas que son como el corazón de la turbina. Se han construido en Alemania. Y luego están las torres que se fabricaron por toda Europa, en España, Escocia y Dinamarca. Todos los componentes fueron enviados aquí y serán cargados en este buque para enviarlos al parque eólico y comenzar a construir las turbinas una por una hasta que las 102 estén listas. Una vez ensamblada sobre su base, cada turbina tendría el doble de la altura de la Estatua de la Libertad. Y a máxima potencia, cada una alimentaría con electricidad continua más de 6.000 hogares.
Cuando el proyecto esté completo y las 102 turbinas estén funcionando, producirán suficiente energía limpia para abastecer a 630,000 hogares. Instalar y mantener estas turbinas requerirá una fuerza de trabajo local altamente entrenada, capaz de lidiar con las hostiles condiciones del Mar del Norte. En condiciones invernales típicas, el tiempo de supervivencia en el agua puede ser de solo unos pocos minutos. Por supuesto que es imperativo mantener a salvo a todos. Todos los que vienen aquí tienen que adaptarse a este ambiente. Es un ambiente muy desafiante. Las condiciones son muy duras en los parques eólicos marinos. Trabajar en alta mar es una tarea muy difícil. Tienen un largo viaje hasta el trabajo. Para mantener a salvo al equipo deben prepararse para lo peor. Y eso implica un entrenamiento inmersivo. El guardavidas Stan Clouting está trabajando con aprendices locales en Lowestoft, Inglaterra. Me apasiona mucho la tarea de cuidar a las personas, tocar su vida de una manera positiva y que si algo falla, Dios no lo quiera, todos regresen a casa en buenas condiciones. La piscina de entrenamiento simula las condiciones del viento y el oleaje a las que se enfrentarán los aprendices en el Mar del Norte. Estos nuevos reclutas continuarán construyendo y manteniendo las turbinas eólicas en la zona de East Anglia durante las próximas décadas. Soy un técnico de BOP, lo que involucra todo lo que se puede hacer en una turbina eólica, en áreas de mantenimiento y operaciones. El parque eólico durará toda mi vida, así que seguramente estaré ahí por mucho tiempo. En el transcurso de 5 semanas, los aprendices deben dominar nuevas habilidades y técnicas de supervivencia para mantenerse a salvo en aguas hostiles. Pero la lección más importante para aprender es tener la actitud mental correcta. No se trata solo de informarlos, se trata de condicionarlos para que cambien su actitud, de erizarles los pelos de la nuca, de usar la agresión controlada cuando algo sale mal. Le prestamos mucha atención a las pequeñas cosas y los haremos trabajar duro. Pronto estos aprendices estarán listos para trabajar de manera segura en el parque eólico que ya está tomando forma. Mientras las partes de las turbinas se dirigen a su destino final, todo va de acuerdo al cronograma y el presupuesto. El buque especializado llamado Barcaza Jacob está diseñado para enterrar 4 patas firmemente en el lecho marino, 45 metros bajo la superficie, por lo que es completamente estable a pesar del oleaje. Luego podrán comenzar a construir las turbinas. Aquí a mis espaldas tenemos el Sea Installer, que es el barco que va a realizar el montaje de las turbinas. Ahora mismo va a iniciar lo que es el izado de la torre, y a continuación izará la nacelle encima de la torre. Y posteriormente instalará las 3 palas. Es una operación que viene tardando en torno a 14 horas. Es crucial que el equipo mantenga el ritmo. Cuando estás en la fase de instalación en alta mar del proyecto, es probablemente el punto más alto de sensibilidad a las demoras, porque es cuando tienes enormes y costosos buques de instalación trabajando en ese lugar, y dispones de ellos por un periodo de tiempo finito antes de que deban continuar con otro proyecto. Así que es muy importante que puedas apegarte al programa estipulado. Los buques de instalación cuestan alrededor de $150,000 por día, así que cualquier demora conlleva un alto costo. Pero el equipo ya ha instalado 13 turbinas y está entrando en ritmo. El barco lleva 4 turbinas completas en su cubierta y cada vez que completa un ciclo de 4 tiene que volver a puerto a recargar componentes. Hasta el momento ha funcionado muy bien y no hemos tenido ningún tipo de percance. Y los tiempos de instalación están siendo bastante buenos.
Pero el verano se convierte en otoño y luego en invierno, y el clima es cada vez más ventoso, lo cual dificulta levantar los componentes. El mayor desafío está en las aspas. Miden 75 metros de largo y están diseñadas para capturar el viento. Así que si hay ráfagas fuertes, las aspas son lo más susceptible. En 2019, el equipo de ensamblaje de East Anglia One se enfrentó a uno de los inviernos más tormentosos jamás registrados. Nos enfrentamos a un clima realmente excepcional a fines del año 2019 y principios de 2020. Creo que en un momento tuvimos 3 tormentas fuertes en un periodo de 3 semanas. Para evitar accidentes, todas las operaciones se detuvieron cuando el viento era demasiado fuerte, pero para mantener el ritmo, Charlie tenía un truco bajo la manga. La idea era usar un segundo barco. De esta forma, podríamos estar instalando algunas cosas y con 2 buques, incrementar la capacidad en un 100% para que cuando el clima fuera bueno y las condiciones fueran las apropiadas, pudiéramos maximizar la instalación en ese periodo. Moviéndose rápido en los periodos de buen clima, el equipo continuó progresando pese a los contratiempos. El 11 de julio de 2020, la última turbina fue conectada a la red nacional del Reino Unido. Todas juntas generan 714 millones de vatios de electricidad, alimentando a más de 600.000 hogares. Pasamos todo este tiempo ensamblando piezas y viendo pequeñas partes funcionar, pero cuando todas las turbinas están operativas y todo funciona como debe hacerlo, es un logro fantástico. Realmente fue un gran triunfo y una asombrosa sensación para mí y para los cientos de personas involucradas en el proyecto. El proyecto había terminado a tiempo y por debajo del presupuesto. Prueba de que la energía eólica marina puede generar electricidad a un precio competitivo. Con 2/3 de la Tierra cubiertos por agua, el ascenso de la energía eólica marina parece imparable. Pero su crecimiento está limitado por un factor crucial. Hasta ahora, la energía eólica marina ha tenido éxito en áreas en las que hay grandes extensiones de aguas poco profundas, pero hay muchas partes del mundo, como la costa oeste de Estados Unidos y Sudamérica, y partes de Asia, en las que no tienen lugares como estos. En ese caso, debemos hallar otra solución. Los estudios indican que más del 95% de los mares y océanos del mundo son demasiado profundos para los cimientos Jacket. Puede que el futuro de la energía eólica marina esté limitado a un puñado de ubicaciones costeras después de todo, a menos que se descubra un nuevo enfoque. La idea de una posible solución se originó durante una regata noruega en 2001. 2 ingenieros, Knut Solberg y Dag Christensen, estaban navegando cuando notaron una boya flotando en el agua. Se dieron cuenta de que era una estructura muy estable. La boya estaba siendo jalada hacia abajo por una cuerda y jalada hacia arriba por su flotabilidad. Esas 2 fuerzas opuestas y equilibradas hacían que siempre regresara a una posición vertical. Knut y Dag se preguntaron si podía aplicarse el mismo principio para construir una turbina eólica flotante que, en lugar de una tensa cuerda, tuviera un lastre en la parte inferior jalándola hacia abajo, mientras que el aire de arriba le diese flotabilidad para elevarla. Las turbinas flotantes podrían ser instaladas en casi cualquier parte del océano, pero ¿serían estables en una tormenta? El ingeniero Simon Moxnes fue el encargado de averiguarlo. Mi rol en la primera fase fue crear simulaciones para demostrar que la estructura flotante realmente podía sobrevivir a los peores huracanes que podíamos prever en el océano. Lo que descubrimos al ejecutar las simulaciones fue que el balanceo hacia adelante y hacia atrás, lo que llamamos el cabeceo, era muy grande. Teníamos un cabeceo de 20 grados que
es muy amplio y muy claro, y sabíamos que la turbina eólica que teníamos pensado utilizar en la estructura flotante no podía sobrevivir mucho más de 10 grados. Para hacer más estable a la estructura era necesario bajar el centro de gravedad tanto como fuera posible. Así que intentaron con un largo tanque cilíndrico que contenía un lastre muy denso. Por fin hallaron un diseño que funcionaba en la teoría. Estamos en verdad muy inspirados y ¿cómo decirlo?, tan felices como podemos estar. Pero para que la energía eólica flotante tuviera éxito, Simon y su equipo debían demostrar que funcionaría en un parque eólico de tamaño real. 15 años más tarde, después de años de probar demostraciones a menor escala, parte del primer parque eólico flotante del mundo estaba en construcción en España, y la forma tenía que ser muy precisa. Si tenemos una estructura con irregularidades, entonces podría agrietarse y que haya una filtración. Y de ser así, eso haría que la estructura se hunda. Las estructuras terminadas tienen más de 90 metros de largo, 14 de ancho y pesan más de 2.000 toneladas. El equipo cargó los titánicos tanques de acero en los barcos y los envió al punto de ensamblaje a 2.000 kilómetros de distancia. Para mayo de 2017, las subestructuras flotantes habían llegado a Hardangerfjord, en Noruega. Ahora el equipo debía agregar el lastre. 2 remolcadores sostienen la subestructura y un tercer barco bombea agua hacia adentro de esta con una manguera. Pero el agua por sí sola no es lo suficientemente pesada. Si usas agua como lastre, tu centro de gravedad no será lo suficientemente bajo y tendrás una estructura muy endeble. Y esa estructura no será capaz de sostener un aerogenerador con un fuerte empuje del viento. El agua hace que un extremo se hunda 80 metros debajo de la superficie. Luego agregan mineral de hierro, que es 5 veces más denso que el agua, para bajar el centro de gravedad de la estructura y hacerla más estable. Finalmente, cada estructura tiene un lastre de 5.000 toneladas de mineral de hierro y 3.000 toneladas de agua, lo que eleva el peso total a 12.000 toneladas, equivalente a 2.000 elefantes africanos. El resultado es una base extraordinariamente estable, lista para sostener el primer conjunto de aerogeneradores flotantes del mundo. En el puerto cercano de Stord, los componentes de las turbinas están siendo preparados. El fiordo tiene 900 metros de profundidad y está protegido de las inclemencias del clima. Pero incluso aquí, las precisas maniobras requeridas para construir una turbina eólica son complicadas sobre cimientos flotantes. En su lugar, el equipo ensambla las turbinas en tierra, donde es estable para luego unirlas a las bases flotantes en una sola pieza. Pero levantar turbinas de este tamaño ya ensambladas nunca ha sido intentado antes. Y solo hay 2 buques en el mundo lo suficientemente grandes para hacerlo. Este barco es extremadamente costoso, lo que significa que no puedes malgastar el tiempo. Tienes que hacer el trabajo y colocarlas, y debes hacerlo con absoluta precisión. El Saipem 7000, con sus 2 grúas monstruosas, es necesario para levantar la turbina de 170 metros. Esta maniobra nunca se ha intentado antes y pondrá a prueba al equipo hasta sus límites. Deben proceder con precaución. Por lo tanto, lleva horas llevar la primera turbina a su lugar. Mónica Petersen es la directora del sitio de montaje. Siento mucha emoción. El momento llegó. Hemos trabajado tanto. En el último minuto, las grúas dejan de bajar la turbina. Algo parece haber salido mal. Están tan cerca, no quieren retroceder. Claro que no.
Pero a pesar de su tamaño, la enorme embarcación puede moverse con precisión milimétrica. Su sistema de posicionamiento dinámico de última generación utiliza 12 propulsores para mantener la nave fija en su lugar. Oh, ahí van de nuevo. Sí, eso es. Se ve bien. Sí. Sí, 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 sí. Es genial. Es fantástico. Piensa cuánto hemos trabajado en esto. Está lista. Está en su lugar. ¡Qué bien! Con esto queda demostrado que el concepto funciona. Luego de varias horas, la turbina es conectada exitosamente a su base flotante. Por primera vez en el mundo. Fue muy divertido. Fue el momento más emocionante del proyecto. Espero que el clima esté de nuestro lado para instalar los otros 4. En los días siguientes, las otras 4 turbinas le seguirán rápidamente. Estas enormes estructuras miden 253 metros de extremo a extremo, más de 3 veces la altura del transatlántico Queen Mary II, con 18 metros de su altura total sumergidos bajo la superficie. Luego, por primera vez en la historia, las turbinas completamente ensambladas son remolcadas por el mar, con tanta resistencia que solo pueden ser trasladadas de forma segura a 5 kilómetros por hora, lo que hace que el viaje a Escocia tome 5 días. Septiembre de 2020. La ciudad escocesa de Peterhead tiene un nuevo atractivo. A 1 hora en barco desde el puerto se encuentra el único parque eólico flotante del planeta. Las turbinas ya han estado generando energía para la ciudad por 3 años. Estamos en Highwind, Scotland, que es el primer parque eólico flotante del mundo. Nuestro parque eólico está ubicado cerca de la costa de Peterhead, que es extremadamente ventosa, como pueden ver. Tiene vientos fuertes y constantes. No podrías construir un parque eólico anclado al fondo porque es muy profundo, pero sí uno flotante. Desde la superficie es difícil distinguir entre una turbina flotante y una convencional. La única diferencia es que tienen una ligera inclinación vertical y puedes notarla si miras con atención. Sonia Quirico Indrevo gestiona el parque. Es su trabajo monitorear el desempeño de las turbinas flotantes. Estamos evaluando qué tan bien se desempeñan en cuanto a la producción, pero también cómo está impactando el clima hostil en las turbinas. El parque eólico fue diseñado para soportar huracanes, y el momento de la verdad llegó más pronto de lo esperado. El parque eólico comenzó a funcionar en octubre de 2017 y solo unos pocos días después pasó el huracán Ofelia. El viento era muy fuerte y sin duda estábamos muy preocupados. Al llegar la tormenta empujó las turbinas hacia atrás. Si se hubieran inclinado más de 10 grados, la tensión adicional podría haberlas destruido. Cuando el viento alcanzó los 90 kilómetros por hora, los rotores se apagaron para proteger a la turbina de las fuertes ráfagas. Y protegiendo a la estructura del impacto de las olas, la base flotante logró sostener toda la estructura de forma segura. Fue una oportunidad para que las turbinas demostraran que podían mantenerse en pie en esas condiciones, y lo que ocurrió fue que las turbinas se desempeñaron tal como se esperaba. Las estructuras flotantes sobrevivieron, pero para ser un éxito debían demostrar que podían generar tanta energía como las turbinas eólicas convencionales. Luego de 3 años de recolectar información, los resultados hablan por sí solos. Cuando diseñamos Highwind Scotland teníamos la esperanza de poder demostrar que un parque eólico flotante podía producir tanta energía como uno anclado al fondo o uno convencional.
Lo que aprendimos es que es posible y puede producir incluso más porque podemos colocarlo en un área con condiciones más ventosas. Este parque eólico produce más horas de energía en la red que todos los parques eólicos del mundo. Mientras tanto, los parques eólicos convencionales tienen cada día más éxito, ya que los costos continúan bajando. El costo de la energía eólica de alta mar se ha reducido a 1/3 de lo que era hace 10 años, lo que la hace mucho más accesible que producir energía con gas, carbón o fisión nuclear. Durante 2 meses en 2020, los nuevos parques eólicos marinos ayudaron a Gran Bretaña a dejar de usar carbón por primera vez desde la Revolución Industrial. Pero además de proporcionar energía asequible y limpia, la industria eólica marina está reemplazando los combustibles fósiles de otras maneras. Estas ciudades costeras industriales estaban muy vinculadas con el sector del gas y el petróleo, y en un periodo de 20 o 30 años se ha vuelto cada vez más difícil trabajar en esas industrias. Muchos en East Anglia solían trabajar en la industria del gas o el petróleo. Las granjas eólicas les han dado nuevas carreras y oportunidades. Una de las cosas maravillosas de la energía eólica marina es que pudimos devolverle la vida a estas comunidades costeras. Pudimos volver a ocupar esos puertos haciendo trabajos de ingeniería para un proyecto eólico marino. Pero también fue genial para la industria eólica marina porque obtuvimos trabajadores talentosos y dispuestos a venir a trabajar con nosotros para desarrollar el potencial de la energía eólica. Esos trabajadores están ahora construyendo parques eólicos aún más extensos y turbinas aún más grandes. El último prototipo tiene aspas de 107 metros de largo. Cada giro de su enorme rotor podría alimentar un hogar por 2 días. Los expertos creen que para el año 2040, los parques eólicos marinos podrían satisfacer la demanda energética global multiplicada por 11. La energía eólica marina ya ha demostrado ser capaz de producir enormes cantidades de energía limpia, verde, confiable y accesible. Y estos colosales proyectos pueden implementarse con rapidez, a gran escala y creando muchos beneficios locales. Y creo que en 10 años, casi todas las áreas costeras estarán sacando provecho de sus costas. Por eso la energía eólica marina tiene mucho potencial para el sistema eléctrico en el futuro. Los vientos del cambio están comenzando a soplar.